Mis hermanos y amigos, Dios los bendiga. Hoy 24 de abril, los saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludo al hermano Pastor Javier y su esposa, recordando que estamos en la semana evangelística y queremos que los amigos que nos acompañan por medio de este WhatsApp, queremos que Dios los continúe bendiciendo igualmente también. Quiero que mis hermanos también, el Señor los continúe bendiciendo de muchas formas, con su palabra preciosa, con la economía. Yo sé que no es fácil esos momentos que estamos pasando, pero Dios tiene bajo control todas las cosas. Y bueno, vamos a orar en esta hora. Soberano Señor Jesús, Dios Todopoderoso, tú eres bueno y misericordioso, Señor. Tú nos has bendecido, Señor, y nos seguirás bendiciendo. Señor, presento a mis hermanos que tienen dificultades. Presento a mis amigos, Señor, que están en sus casas, Señor, quizás desesperados, quizás con problemas de pronto de alimento. Pero yo te ruego en el nombre de Jesús que los bendigas, mi Señor. Oh Padre Celestial, recuérdales que tú eres Dios, que tú los quieres ayudar, mi Dios. Que todo lo que está pasando es porque tú lo permites por amor, para que ninguno se pierda, sino que todos aquellos que aún no te conocen y que están viniendo cada día a escuchar tu palabra, tú, Señor, los estás bendiciendo. Oh Señor de la gloria, gracias. Gracias, Señor Jesús. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor. Evangelio de San Mateo, capítulo 24, del versículo 3 hasta el versículo 7. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero aún no es el fin, dice el Señor. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Amén. Hasta ahí. Hasta ahí, porque, hermanos y amigos, yo les quiero dar a entender algo, que es que Dios, todo lo que ha venido aconteciendo de tantos años atrás, es que Dios ha tenido un propósito con el ser humano, para que el ser humano no se olvide de Dios. Y no les quiero infundir temor por medio de este capítulo 24, pues Dios lo hizo que se escribiera con aquellos hombres inspirados por su palabra, para que nosotros no nos olvidáramos de Él y recordarnos que lo que está aconteciendo es con un propósito y, y Él es bueno
y para siempre es su misericordia, y Él tiene todo bajo control. Qué bonito es andar con Cristo, qué bonito es andar con Él, qué bonito es andar con Cristo, qué bonito es andar con Él. Él es mi pastor, Él es mi guiador, Él es mi todo, mi fortaleza, Él es mi pastor, Él es mi guiador. Él es mi todo, mi fortaleza. Qué bonito es andar con Cristo. Qué bonito es andar con Él. Él es mi pastor. Él es mi guiador. Él es mi todo, mi fortaleza. Él es mi pastor. Él es mi guiador. Él es mi todo, mi fortaleza. Qué bonito es andar con Cristo. Qué bonito es andar con Él. Él es mi pastor. Él es mi guiador. Él es mi todo, mi fortaleza. Él es mi pastor. Él es mi guiador. Él es mi todo, mi fortaleza. Gloria a Dios. Amén. Y todos decimos ahí, todos junticos, los que están escuchando, gloria a Dios. Bueno, hermanos y mis amigos, eh, el hermano Álvaro Montoya, él es el predicador de la palabra en esta hora. Que Dios les continúe bendiciendo. Los saluda a toditos. La verdad que Dios les continúe bendiciendo de todas las formas. Gloria al Señor Jesús. Estamos saludando a todos los hermanos en esta noche en el nombre de Jesús y a todos los amigos que nos alcanzan a escuchar también por este medio. También estamos saludando a la familia pastoral, el hermano Javier Alzate y su digna esposa. Un saludo muy especial en el nombre de Jesús para ellos. Así que vamos en esta noche a seguir entonces con la semana de impacto evangelístico para la gloria del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 4 a partir del verso número 12 dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos entonces a predicar en esta noche bajo el tema La palabra de Dios tiene poder. Quisiera comenzar diciendo que el mensaje de esta carta fue dirigido al pueblo judío porque ellos estaban pasando un periodo de laxitud en la fe y de hecho ya no tenían temor del Señor. Les faltaba fidelidad en las congregaciones y habían perdido el empuje inicial. La palabra de Dios nos dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. La palabra de Dios da testimonio de quién es Él y qué autoridad posee. Por eso la palabra de Dios necesita ser expresada, y cuando esto sucede se produce el efecto y el poder que esta palabra tiene. Por eso en el libro de Génesis capítulo 1 dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En estos pasajes podemos ver entonces el despliegue arquitectónico y majestuoso de la palabra de Dios para crear, para diseñar los cielos y la tierra. Y dice la Biblia que entonces dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y sepárese las aguas de las aguas. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Después dijo Dios:
produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así. En estos versos de este pasaje del libro de Génesis capítulo 1, podemos contemplar el poder majestuoso que tiene la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es registrada que Dios dijo, hágase y se hizo, sean y fue. El profeta Isaías se remonta entonces al comienzo de todas estas cosas y deja entrever y deja mostrar entonces el diseño majestuoso de la palabra de Dios. El profeta Isaías nos cuenta que no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y en su entendimiento no hay quien lo alcance. Es evidente notar el consejo de la palabra de Dios, que la palabra de Dios tiene tanto poder que el hombre en su mente limitada no puede comprender el diseño de la arquitectura de los cielos y la tierra. Por eso dice la Biblia que en su entendimiento no hay quien lo alcance. El apóstol Pedro tiene que remarcar y colocar en alto relieve, y está entonces diciendo que estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Estos ignoran. El hombre vive ignorando por el desconocimiento espiritual que tienen, que en los tiempos antiguos por la palabra de Dios fueron diseñados los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Subsistir significa existir todavía, es permanecer o mantenerse en el mismo estado o calidad. Yo quiero decirles, amigos y hermanos, en esta noche, que la palabra de Dios se ha sostenido en todos los tiempos en el mismo estado, en la misma calidad, porque la palabra de Dios tuvo poder ayer, tiene poder hoy y seguirá teniendo poder mañana. San Mateo dijo que los cielos y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. El escritor a los Hebreos también dijo que la palabra de Dios era la misma ayer, era la misma hoy y era la misma por los siglos de los siglos. Esto quiere decir que la palabra de Dios tiene la misma veracidad, tiene el mismo poder y contiene la misma autoridad. Alabanzas al Señor Jesucristo. San Juan también deja entrever una de las más grandes verdades y dice de la siguiente forma: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra de Dios tiene poder, tiene poder para sanar. La palabra sanar significa restituir, restablecer o rehabilitar a alguien de la salud que había perdido antes o que antes no tenía. Y quisiera mirar entonces en el libro de San Mateo capítulo 8, dice la Biblia que cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Me llama la atención la actitud que esta persona necesitada tomó para venir y postrarse a los pies de Jesucristo. Quiere decir que este leproso asumió una necesidad y reconoció la grandeza de Jesucristo. Tal vez él pudo ver y pudo sentir que la gente común y del corriente no podía hacer nada por él porque tenía una situación degradante y vergonzosa, pero reconoció que Jesucristo, a quien él había acudido, tenía la facultad y el poder y la autoridad por su palabra de sanarlo, de levantarlo y de restaurarlo para colocarlo nuevamente en medio de una sociedad. La lepra en los tiempos de Jesús era una enfermedad muy dolorosa para quien la padecía, pues tenía separación social, religiosa y familiar. También traía rechazo y soledad, traía menosprecio y traía dolor.
Cuando el sacerdote declaraba inmundo a una persona según la ley, la persona quedaba apartada de la sociedad, separada de su familia, incapaz de mantenerse o de trabajar. En otras palabras, la persona quedaba reducida a la miseria o a la mendicidad. Pero me llama la atención lo que esta persona hace, lo que este leproso hace. Asumió la posición, hermanos, de sometimiento y se postró a los pies de Jesucristo. El escritor a los Hebreos dijo: porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Él pudo entonces asumir, entender y comprender que a los pies de Cristo él podía recibir lo que él necesitaba para su vida cotidiana de su diario vivir. Yo quiero decirles, amigos, en esta noche, que si alguien se somete a los pies de Cristo con una necesidad grande, su necesidad le puede ser resuelta. Si llega enfermo a los pies de Cristo, puede ser libre de esa enfermedad, pues la Biblia registra que todos los que vinieron a los pies de Jesús se fueron con el milagro hecho para la gloria de su nombre. Entonces dice la Biblia que Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero. Soltó su palabra, soltó su verdad. Como dijo Juan: Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. El Señor dijo: quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. Yo quiero decirle que cuando alguien llega de rodillas a los pies de Cristo, porque la Biblia dice que a un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando alguien reconoce que es carente de esa verdad, cuando alguien reconoce que es carente de Dios, cuando alguien reconoce que su alma está degradada y perdida y llega a los pies de Jesús, Dios con su palabra tiene la autoridad de cambiarlo, de alumbrarle los ojos del alma. El profeta Jeremías dijo: he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Eso fue la promesa que dijo el Señor, y ese día se estaba cumpliendo esa profecía de parte de Dios para esas personas que estaban necesitadas en medio del pueblo. Yo quiero decirles en esta noche que muchas personas tienen necesidad. Lo que tienen es que reconocer y venir a Cristo, porque la Biblia dice que todo el que llega a Cristo recibe de Cristo, y Cristo le bendice su vida para la gloria del Señor Jesucristo. En el mismo libro de Mateo dice la Biblia que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y yo quisiera decirle entonces algo especial. Roma en los tiempos de Jesús era una potencia militar y había desplegado una compañía del ejército hasta la ciudad de Capernaum. Capernaum era una ciudad marítima y de hecho era una ciudad portuaria donde los barcos entraban y salían, y Roma necesitaba tener control de esas embarcaciones. Entonces dice la Biblia que vino un centurión. La palabra centurión viene del griego centuria, que quiere decir comandante de 100 soldados. Este hombre era jefe de una compañía militar, pero también tenía una necesidad. Tenía entonces en casa un criado y estaba postrado y era gravemente atormentado porque estaba paralítico. Entonces Jesús le dijo: tranquilo, váyase para su trabajo, váyase para su empleo, váyase entonces para su casa, váyase para su refugio, que yo iré y le sanaré. El centurión entonces tuvo que decir: no, Señor, yo no soy digno, escuche, yo no soy digno que tú entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Este criado tuvo que reconocer que el que estaba delante de él no era un hombre cualquiera, que el que estaba delante de él no era un hombre del común y del corriente. Este centurión pudo reconocer que el hombre que estaba parado delante de él era el arquitecto y el diseñador de todas las cosas, era el dueño de los cielos,
era el dueño de la tierra, era el dueño de los mares, era el dueño de mi vida, era el dueño de su vida. Y por eso dijo: Señor, di la palabra y mi criado sanará. Entonces dijo el centurión: porque es que yo también soy hombre, puesto bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y vienen, y a mi siervo: haz esto, y lo hacen. Al oír Jesús esta expresión del centurión, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Lo que quiso decir el Señor es que el Señor había andado por todos los alrededores de su pueblo y no había encontrado una capacidad mental de ejercitar su fe para ponerla en obra para su propio bienestar. Entonces Jesús dijo: esa fe no la he hallado allá, solo la he hallado aquí en esta ciudad de Capernaum. Entonces Jesús le dijo al centurión: ven, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Por eso dice Mateo capítulo 8 verso 16: y cuando llegó la noche, trajeron a él, ¿a quién? A Jesús, muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los que tienen enfermedades. Yo quiero decirles en esta noche que la palabra de Dios sigue teniendo autoridad. Mi Cristo hizo milagros en aquellos días, en aquellos tiempos. Mi Cristo hizo milagros hace 2000 años. Mi Cristo levantó muertos, mi Cristo resucitó muertos, mi Cristo levantó paralíticos, mi Cristo hizo milagros a diestra y a siniestra. Y yo quiero decirle que en esta noche la palabra de Dios sigue vigente, porque sigue teniendo autoridad para hacer todo lo que Jesucristo quiera a través del poder de su palabra. Alabanzas al Señor Jesucristo. Dos, la palabra de Dios tiene poder para salvar. La palabra salvación, por definición, es ser librado de un peligro o de un eterno sufrimiento, y bíblicamente ser librado del infierno. La Biblia dice en San Lucas capítulo 10 a partir del verso 38: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Yo quiero detenerme un poco ahí. En aquellos tiempos no era muy normal, ni tampoco era muy común que Jesús visitara algunas casas para quedarse con la familia o para compartir con las familias de aquella casa. No era entonces muy común. Lo cierto del caso era que sí era un privilegio que una casa pudiera contemplar la presencia de Dios en esa familia. Y dice la Biblia que Jesús visitó entonces a Marta y a María, aquellas personas que estaban en una aldea cercana. Y dice la Biblia que ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. La Biblia dice entonces que la otra hermana se fue a la cocina y comenzó a ocuparse y a preocuparse por la gastronomía. Quería vislumbrar a Jesús con la comida. Pero yo quiero decirles en esta noche que a Jesús no lo vislumbra una comida, a Jesús no lo vislumbra un almuerzo, a Jesús lo vislumbra es un alma agradecida que llegue a los pies de Jesucristo y reconozca la necesidad, que entienda que Jesucristo es el motivo de ser, que entienda que Jesucristo es la razón de ser, que entienda que la persona vive porque Jesucristo le ha permitido respirar hálito de vida hasta este día. Y dice la Biblia que ésta se sentó a sus pies y oía la palabra de Dios. Ella pudo reconocer que a los pies de Cristo hay libertad. Ella entendía que a los pies de Cristo hay regocijo. Ella entendió que a los pies de Cristo hay liberación. Ella entendió que a los pies de Cristo se recibe sanidad. Ella entendió que a los pies de Cristo podía ser salva para la gloria y la honra de su nombre. Que a los pies de Jesucristo ella podía recibir cualquier milagro, por grande que éste
pueda, porque la palabra de Dios dice que nada hay imposible para el Dios que diseñó los cielos y la tierra con su palabra. Se acercó a Jesús, se acercó a sus pies. Es que cuando alguien se acerca a los pies de Cristo, algo tiene que suceder. La Biblia dice que una mujer que sufría una enfermedad de un flujo de sangre se acercó aunque por detrás y le tocó el borde de sus vestimentas, de su manto. Y dice que el manto iba entonces hasta los tobillos de sus pies. Quiere decir, se postó a sus pies y recibió la sanidad. Si alguien se presenta en esta noche a los pies de Jesucristo, yo estoy convencido que la palabra de Dios lo puede cambiar. Es más, lo puede inscribir en el reino de los cielos. Es más, lo puede separar para la gloria del Señor, porque por la palabra de Dios dice la Biblia que son añadidos a su pueblo todos los que han de ser salvos. El apóstol Pablo dijo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Cuando alguien, hermano, escucha la palabra de Dios, tiene la oportunidad o el privilegio de recibir beneficios de parte de Dios. Por ejemplo, 1, la persona puede escapar de la ira de Dios, y 2, puede persuadirse de las cosas eternas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, dice la Biblia que ellos subieron al aposento alto, porque en el aposento alto deberían de recibir la promesa que mi Cristo les había prometido. A los 10 días entonces recibieron la promesa, y en ese aposento alto sucedieron 3 cosas. 1, hubo un estruendo. 2, un terremoto. Y 3, lenguas repartidas como de fuego. Los curiosos de Jerusalén subieron hasta el aposento alto para mirar lo que sucedía. Y cuando llegaron allí, entonces se encontraron con una de la manifestación gloriosa más grande de Jesucristo, con la llenura del Espíritu Santo para el pueblo de Dios. Entonces ellos comenzaron a decir, están ebrios, están llenos de mosto. Y el apóstol Pedro tuvo que decir, no, Señor, nosotros no estamos ebrios ni tampoco estamos llenos de mosto, sino que este es el cumplimiento que dijo el profeta Joel, que en los últimos tiempos derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y después se paró el apóstol Pedro con tremenda autoridad del Señor a través de su Espíritu Santo y dijo a los noveleros, y digo a las personas que habían subido, porque eran multitudes los que habían subido hasta el aposento alto. El apóstol Pedro dijo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor vuestro Dios llamare. Y con otras y muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Escuchen bien, hermanos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es evidente notar el poder y la eficacia de la palabra de Dios para cambiar los corazones de los seres humanos. Con un sermón tan sencillo, pero tan cortante y tan contundente, ese día fueron salvos por la palabra de Dios 3,000 personas. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso cuando se predica la palabra de Dios, esta llega al intelecto del hombre, alumbrando sus ojos del alma. Hechos capítulo 3 dice la Biblia que Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración, pero allí en aquel templo había una necesidad. Había un hombre paralítico que lo ponían siempre en la entrada del templo, de la puerta que se llamaba La Hermosa. Dios usa a estos hombres para que hagan tremenda sanidad. Pero en Hechos capítulo 4 dice la Biblia
que entonces, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Entonces dice la Biblia que los principales sacerdotes y los guardias del templo y los saduceos entonces le echaron mano a Pedro y a Juan y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Escuchen esto, verso número 4 del capítulo número 4 de Hechos. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Otro mensaje sencillo y contundente: 5,000 personas salvadas más por la bendita, gloriosa y palabra de Jesucristo, porque la palabra de Dios, hermano, no tiene barreras ni tampoco tiene culturas. En otras palabras, la palabra de Dios, hermano, no tiene estatus social. La palabra de Dios, hermano, rompe barreras, rompe culturas y no tiene fronteras, porque delante de la palabra de Dios tiene que temblar los cielos y tiene que temblar la misma tierra. Alabanzas a Jesús. Jonás capítulo 4, también encontramos un tremendo sermón de parte de Dios. La Biblia dice que Jonás predicó un mensaje sencillo, un mensaje también tan sencillo, compuesto de unas letras pequeñas. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y esas palabras llegó hasta los oídos del rey. Y dice la Biblia que 120,000 personas también fueron salvas de la ira del Señor de la gloria. Y 120,000 personas fueron convertidas para la gloria de Dios. Aquí notamos entonces que la palabra de Dios hace lo que hace, cuando quiera y como quiera y a la hora que quiera, porque la palabra de Dios cumple el propósito, como dijo Isaías, para la cual ha sido enviada. Y si la palabra de Dios ha sido enviada para salvación, pues la palabra de Dios sigue sanando, la palabra de Dios sigue restaurando, la palabra de Dios sigue levantando, la palabra de Dios sigue transformando, la palabra de Dios seguirá salvando, la palabra de Dios seguirá justificando. La palabra de Dios hará que el hombre se inscriba por la misma palabra en el reino de los cielos. Por eso yo quiero decirle que estas personas que fueron convertidas por la palabra de Dios cuentan su historia y quedan registradas en esta palabra para la gloria de Dios. Yo quiero decirle también que un día, cuando yo era un perdido, cuando yo era un borracho, cuando no valía nada para nadie, también fui alcanzado por la bendita y poderosa palabra del Señor Jesucristo. El apóstol Juan también dijo, San Juan capítulo 15, verso 3, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, porque la palabra de Dios es la que cambia, la palabra de Dios es la que limpia, la palabra de Dios es la que convence. San Juan dijo, el Espíritu, hablando de su palabra, es la que convence al hombre, 1, de pecado, 2, de justicia y 3, de juicio. Yo quiero, estimados amigos, que ustedes se den cuenta lo que hace la palabra de Dios. Por eso, por la palabra de Dios fue constituido el universo. Por la palabra de Dios el diluvio fue traído al mundo y pereció en los tiempos de Noé. Por la palabra de Dios el mar fue dividido en dos para que el pueblo de Israel pasara en seco. Por la palabra de Dios se cayeron los muros de Jericó. Por la palabra de Dios Sodoma fue reducida a nada. Por la palabra de Dios, los ángeles caídos están reservados para el día del juicio. Por la palabra de Dios, somos limpios de toda contaminación de carne y de espíritu. Por la palabra de Dios, vamos a ser levantados, hermanos, de esta tierra y vamos a entonar alabanzas para la gloria de Dios allá arriba en el cielo, allá arriba en las nubes. San Juan capítulo 5, a partir del verso 24 dice la Biblia, de cierto os digo. Esa palabra 2 veces de cierto significa yo te aseguro que el que oye mi palabra, escuchen bien amigos y hermanos, que el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En otras palabras, pasado de muerte a vida.
Con la palabra de Dios es pasado el hombre de un estado a otro estado. Quiere decir de que Dios los pasa del estado de muerte al estado de vida, del dominio de Satanás a ser siervos de Cristo, de la miseria y ruina eterna a la bendición del cielo, y de las tinieblas de este mundo a la luz admirable. Por eso, hermanos, si usted hace uso bien de esta palabra de Dios, esta palabra de Dios será tu refugio de generación en generación. Bendito sea su nombre. Será su refugio de generación en generación, porque por la palabra de Dios vamos a ser juzgados, o por la misma palabra de Dios vamos a ser justificados. Yo quiero decirte, estimado amigo, que no hay sino dos lugares. Hay un cielo y hay un infierno. Yo no sé entonces en dónde querrás pasar el tiempo en la eternidad, el día que te toque la cita con la muerte. La Biblia dice que un día tendrás una cita con la muerte, pues la carne vuelve al polvo de la tierra como era antes, y su espíritu tiene que volar a quien lo dio. ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Dios si no hemos atesorado, si no hemos guardado la palabra de Dios en nuestro corazón? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Escoge en dónde quisieras pasar el resto de vida en la eternidad. Estimados amigos y oyentes, que el Señor Jesucristo les guarde y les bendiga rica y poderosamente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Sé que falta melodía, yo sé que falta entonación, yo sé que falta el talento, pero yo no me detengo. Yo sé que falta la elocuencia, también la fama del autor, pero yo no me detengo. Déjenme adorar a mi Señor. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que me rescató. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que me rescató. Solo déjenme adorarle, por favor, así lo hago yo. No toco bien este instrumento, tampoco soy un gran cantor.
pero en las fibras de mi cuerpo saben que hay verdadera adoración. La multitud de pensamientos querían turbar mi corazón, pero fueron tus palabras que alegraron lo profundo de mi alma. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que me rescató. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que me rescató. Solo déjenme adorarle, por favor, así lo hago yo. Todos los integrantes de la agrupación Peniel, le damos gracias a Dios por permitirnos esta segunda grabación para la gloria de su nombre. Oh, te adoramos, Señor. Aleluya. Gracias por lo que has hecho con este grupo, Señor, hasta este día, y por lo que vas a seguir haciendo para la gloria de tu nombre, Señor. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que me rescató. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que me rescató. Solo déjenme adorarle, por favor, así lo hago yo. Solo déjenme adorarle, por favor, así lo